Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo pasaron el día hoy? Parece que no está funcionando el micrófono. ¿Aló? Vamos a probar, a ver. 1, 2, 3. Ahora sí, ¿verdad? ¿Está sonando? ¿Sí me oyen? Allá atrás, levanten la mano si me oyen. Excelente. Estoy jubilado, pero no retirado. Todavía queda mucha gasolina en el tanque. Quiero hacer un par de anuncios antes de que nuestro predicador suba aquí al púlpito. En primer lugar, quiero mencionar que mañana en la noche tendremos con nosotros a un individuo que se llama Dave Fiedler. Él viene de Idaho, no habla español, pero tiene un material extraordinario sobre la problemática actual que tenemos en la iglesia en asuntos de adoración y espiritualidad. Así que quiero animarles a que vengan mañana a la reunión, porque él tiene un estilo académico, o sea, él no es fogoso, pero es un tremendo maestro y ustedes van a aprender muchísimo de él en la presentación de mañana. Así que mañana en la noche, jueves, hagan acto de presencia, llamen a otras personas, anímenles de que vengan a este lugar para la reunión. En segundo lugar, quiero mencionar que tenemos materiales a su disposición ahí en la entrada a la iglesia. Secrets Unsealed no es un ministerio que subsiste de las ventas. Nuestro ministerio, el 90% de las entradas de nuestro ministerio son donativos. Solo el 10% de nuestro ministerio son ventas. Traemos el material porque creemos que es bueno que la hermandad tenga ese material, porque es material de valor. Recientemente rebajamos los precios para el nuevo catálogo significativamente para hacerlos más accesibles. Y aquí, en esta semana, hemos reducido el precio de los DVDs un 25% adicional a lo que se había rebajado antes. Y los libros también los hemos rebajado un 15%. Así que ojalá puedan aprovechar la oportunidad de conseguir este material muy valioso. Hay un libro en particular que trata la problemática que estamos viendo, que es el libro Culto en el Trono de Satanás. Es un libro que yo escribí que es de mucha importancia para entender lo que está pasando y cómo enfrentar este asunto. Así que quiero animarles de que se equipen con buen material para que puedan dar una respuesta de la fe que ustedes tienen en su corazón. Ahora sí vamos a invitar a nuestro amigo Diamante, en español. Queremos invitarle para que comparta el mensaje para esta noche. Shall we pray? Lord, thank you once again for this evening. Padre, muchas gracias por el privilegio de estar aquí esta noche. Thank you for the privilege it is to have the liberty to come and assemble together. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos juntos. Lord, bless us now as we learn from you. Señor, bendícenos ahora al aprender de ti. In Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Well, it's nice to be here with you again for the second night. Es un privilegio estar con ustedes aquí la segunda noche. Let me just pull up my thing here. All right. Muy bien. Tonight's message is entitled Emergency. Esta noche el tema se titula Emergencia. If you have your Bibles, please open with me to the last book of the Bible. Por favor, hablan sus Biblias conmigo al último libro de la Biblia. And we were there just last night. Estuvimos en ese libro en nuestro estudio de anoche. Revelation 16, verse 13. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 13. We saw last night that for every truth that God has, Satan has a counterfeit. Vimos anoche que para cada verdad que tiene Dios, Satanás tiene una falsificación. And God himself is consisted of three persons. Y Dios se compone de tres personas.
So Satan has invented a false trinity. Así que Satanás ha inventado una falsa trinidad. The dragon, the beast, and the false prophet. El Let's dragón, read. la bestia y el falso profeta. Verse 13, and I saw 3 unclean spirits like frogs, Versículo 13, vi 3 espíritus inmundos a manera de ranas come out of the mouth of the dragon, of the beast, and the false prophet. salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Satan is about to unleash his final wrath upon earth. Satanás está a punto de lanzar su último ataque sobre el planeta Tierra. And we as Adventists have been giving insight as to what that will be. Y Dios nos ha dado un vistazo de cómo será esa batalla. Notice this quote from Ellen White in Great Controversy, page 561. Nota esta cita que encontramos en el libro El Conflicto de los Siglos, página 561. She says, Satan has long been preparing Satanás se ha estado preparando por mucho tiempo for his final effort to deceive the world. para su último esfuerzo de engañar al mundo. The foundation of his work was laid El fundamento de su obra lo colocó by the assurance given to Eve in Eden. al darle la seguridad a Eva en el Edén. So if we are the people who are looking forward to what's happening, Si nosotros estamos mirando hacia el futuro para saber qué va a ocurrir, then we must first go back to Eden and see what happened there. tenemos entonces que regresar al Edén para saber qué sucedió allí primero. And we saw last night that there were 2 lies that the serpent told Eve. Y vimos anoche que la serpiente le dijo 2 mentiras a Eva. Lie number 1 was, ye shall not surely die. Mentira número 1, no moriréis. And the second lie was, ye shall be as gods, knowing good and evil. Y la segunda mentira fue seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. And you know, we as Adventists sometimes focus on number 1 and we forget number 2. A veces nosotros los adventistas nos enfocamos en el punto número 1 y olvidamos el punto número 2. We warn our children not to watch movies like Harry Potter and Twilight. Le advertimos a nuestros niños y jóvenes que no vean películas como por ejemplo Harry Potter. Yet we forget the second lie. Y sin embargo olvidamos la segunda mentira de Satanás. And the second lie has its roots in pantheism. Y la segunda mentira halla sus raíces en el panteísmo. We saw last night that the term emerging Vimos anoche que la palabra emergente comes from an ancient concept called the Great Chain of Being, viene de un concepto antiguo de la gran cadena de ser, where they start on the bottom in sin, donde la gente comienza abajo en un nivel pecaminoso and they move their way up y luego avanzan y ascienden poco a poco until they themselves become God. hasta que ellos mismos llegan a ser también Dios. And this is where the term emerging comes from. Y este es el lugar de donde viene la palabra emergiendo But o emergente. there is something wrong with this concept. Pero hay algo que está muy errado en cuanto a este concepto. In this concept, humans start in sin. En este concepto los seres humanos comienzan a un nivel pecaminoso. But the doctrine of original sin is contrary to the Word of God. Pero la doctrina del pecado original es contrario ese concepto a la palabra de Dios. We are indeed born with a sinful nature, En realidad nacemos con una naturaleza pecaminosa, but we are not sinners until we choose to sin. pero nos convertimos en pecadores sino hasta que escojamos pecar. Sin is choice. El pecado es una elección. God is a God of love. Dios es un Dios de amor. And with love, there's free will. Y con el amor existe el libre albedrío. Notice Ellen White says in Testimonies to Ministers and Gospel Workers, Note lo que dice la hermana White en el libro Testimonios para los Ministros. through his subtlety he gives to his soul-destroying errors, Por medio de sus sutilezas, Satanás le da a sus errores que destruyen el alma the appearance of truth. la apariencia de verdad. She says, herein is their power to deceive. Aquí se halla el poder de Satanás para engañar. So if Satan is wanting to deceive you and I, Así que si Satanás quiere engañarlo a usted y a mí, he's going to mix truth with error. él va a entremezclar el error con la verdad. So we should anticipate it happening amongst God's people. Así que de antemano necesitamos saber que ese es el plan de Satanás para el pueblo de Dios. Continuing on, she says, it is because they are a counterfeit. Continúa diciendo la hermana White, es porque son una falsificación.
of the truth that spiritualism, theosophy, and the like deceptions es porque son una falsificación de la verdad que el espiritismo, la teosofía gain power over the minds of men. y engaños semejantes ganan la fuerza sobre las mentes de los hombres. So Satan's deceptions are geared toward your mind. Así que los engaños de Satanás tienen la intención de cautivar su mente. She says, herein is the masterly working of Satan. Ella dice, aquí está la obra maestra en la obra de Satanás. He pretends to be the savior of man, Él profesa ser el salvador de la raza humana. the benefactor of the human race, Según él es el benefactor de la raza humana and thus he more readily lures his victims to destruction. y de esta manera tiene más éxito en llevar a sus víctimas a la perdición. She says in Selected Messages, Volume 1, page 204, Ella dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 204, the enemy of souls has sought to bring in the supposition of a great reformation. el enemigo de las almas ha tratado de introducir la suposición de que necesitamos una gran reforma That a great reformation would take place among Seventh-day y Adventists. que esta reforma debe realizarse entre los adventistas del séptimo día. And this reformation would consist in giving up the doctrines Y que esta reforma consistiría en echar a un lado nuestras doctrinas, which stand as the pillars of our faith, que son los pilares de nuestra fe, and engaging in a process of reorganization. e involucrarnos en un proceso de reorganización. Were this to take place, what would result? Si ocurriera esto, ¿cuál sería el resultado? The principles of truth that God in His wisdom Los principios de verdad que Dios en su sabiduría has given to this remnant church would be discarded. le ha dado a esta iglesia remanente serían echadas a un lado. Our religion would be changed, she says. Nuestra religión sería cambiada. The fundamental principles that have sustained the work Los principios fundamentales que han sostenido la obra for the last 50 years would be counted as error. por los últimos 50 años serían considerados un error. A new organization would be established, Se establecería una nueva organización and books of a new order would be written. y libros de un nuevo orden se escribirían. What she just prophesied, Lo que la hermana White profetizó aquí, we see taking place before our very eyes. lo estamos viendo ocurrir delante de nuestros propios ojos. Not only in the world, but especially in the Seventh-day Adventist No Church. solo en el mundo, sino especialmente en la iglesia adventista del séptimo día. For Satan is indeed wroth with the woman, Porque Satanás está airado con la mujer. and so he mixes truth and error to confuse you and to capture your mind. Y por lo tanto entremezcla el error con la verdad para cautivar nuestras mentes. So now let's get down to the basics. Ahora vamos a estudiar algunas ideas básicas. What is the emerging church? ¿Qué es la iglesia emergente? What is it all about? ¿Qué significa eso? Well, notice Wikipedia. Vamos a ver lo que dice Wikipedia. The emerging church movement is seeking to missionally assist people. El movimiento de la iglesia emergente está buscando cumplir la misión de ayudar a la gente To move or to shift from spiritual tourists to Christian pilgrims. de cambiar de turistas espirituales a peregrinos cristianos. It says many are drawing on ancient Christian resources. Muchos están sosteniendo ideas que vienen de cristianos en la antigüedad, Recontextualized recontextualizados, into the contemporary, such as contemplation, recontextualizados en la actualidad, tales como la contemplación and contemplative forms of prayer, y formas contemplativas de oración, symbolic multisensory worship, adoración involucrando todos los sentidos simbólicamente and storytelling. y contando historias. Now, if your youth has been going to our schools Si los jóvenes de ustedes han estado asistiendo a nuestras escuelas or attending some of our very own church services, o están asistiendo a nuestros cultos religiosos en la iglesia, there are ministers in our church who all they do is tell stories. hay ministros en nuestras iglesias que lo único que hacen es contar historias. And there are movements amongst us Y hay movimientos hoy en día, that's drawing on ancient Christian roots and encouragement. y esta verdad debemos impartirla a través de advertencias fieles, regaños y ánimo. We are the church to warn the world.
Nosotros somos la iglesia para alcanzar el mundo. Now, this next quote, I want you to listen very carefully. Quiero que escuchen muy cuidadosamente la siguiente cita. She says, in a special sense, Dice la sierva del Señor, en un sentido especial, Seventh-day Adventists have been set in the world los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo as watchmen and light bearers. como vigías y portadores de luz. To them has been entrusted the last warning for a perishing A world. los adventistas se les ha confiado la última advertencia a un mundo que perece. On them is shining wonderful light from the Word of God. Sobre los adventistas está brillando una luz maravillosa de la palabra de Dios. They have a work of the most solemn import, Los adventistas tienen una obra de la importancia más solemne. the proclamation of the first, second, and third angels' Y messages. esa obra es la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. And then she says, Y luego ella dice, there is no other work of so great importance. no hay ninguna otra obra que tenga tanta importancia. Our work is the highest work in the world. Nuestra obra es la obra más alta y elevada de cualquier obra en el mundo. Tonight there is the presidential debate that just took place. Esta noche, what was that? Presidential debate that just took Esta place. noche hubo un debate presidencial And their work may seem to be high. y parece que se acaloró bastante. And the whole world is watching two people. Y todo el mundo está observando dos personas. But let us not forget Pero no olvidemos that the work of this church is the highest work in the world. que la obra de esta iglesia es la obra más elevada en este mundo. To preach the everlasting gospel. Predicar el evangelio eterno. Now, she says that God has called us to be two things. La hermana White dice que Dios nos ha llamado para hacer dos cosas. Number one, watchmen. Número uno, vigías. And number two, light bearers. Número dos, portadores de luz. Now, let me ask you, does the word light bearer ring a bell in your mind? Déjeme preguntarles, ¿la expresión portadores de luz levanta algún pensamiento en su mente? Was there somebody a long time ago whose name meant light bearer? Hubo un personaje en la antigüedad que se llamaba portador de luz. That's right. Satan's name means light bearer. El nombre de Satanás significa portador de luz. Or I should Lucifer. say, Lucifer means light bearer. Lucifer significa portador de luz. Ellen White says God has called us to be light bearers. La hermana White dice que Dios nos ha llamado a nosotros para ser portadores de luz. God has called us to be Lucifers. Dios nos ha llamado a nosotros para ser luciferes. The same work that Lucifer was to do in heaven, God has called us to do. Lo mismo que Lucifer debía haber hecho en el cielo es lo que debemos hacer nosotros. To be one who reveals the law of God to the whole universe. Que seamos personas que revelen la ley de Dios ante el universo. He was a covering cherub Era un querubín cubridor next to the throne of God. al lado del trono de Dios. Not only was he to protect God's law, No solamente debía proteger la ley de Dios, but he was to reveal God's law. sino que también debía revelar la ley de Dios. And if we are called light bearers, Y a nosotros se nos llama portadores de luz. our job is not only to protect God's law, Nuestra función no es solamente proteger la ley de Dios, but to reveal God's law. sino también revelar la ley de Dios. You know, we're told that God's law is a transcript of his character. Se nos dice que la ley de Dios es un trasunto de su carácter. The law of God is not just 10 arbitrary rules. La ley de Dios no son solamente 10 reglas arbitrarias. They are revelations of who God is. Son una revelación de quién es Dios. And so by us keeping God's law, we are showing the world who God is. Y cuando nosotros guardamos la ley de Dios, le estamos exhibiendo al mundo quién es Dios. By us not worshiping idols, we're showing the world who God is. Cuando nosotros no adoramos imágenes, le estamos revelando al mundo quién es Dios. By us keeping the seventh day holy, we're showing the world who God is. Al guardar nosotros el séptimo día, le estamos mostrando al mundo cómo es Dios. By us not killing and stealing, the world sees God in us. Al no matar ni robar, el mundo ve a Dios en nosotros. This is a solution to combat the emerging church. Esta es la solución para combatir la idea de la iglesia emergente. Now, open your Bibles to the last book of the Old Testament, the book of Malachi.
Por favor, abran sus Biblias conmigo al último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Chapter 4, verses 5 and 6. El capítulo 4 y los versículos 5 y 6. The Bible says in verse 5, "Behold, I will send you Dice en el capítulo 4 y el versículo 5, he aquí yo os envío Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. And he will turn the hearts of the fathers to the children, Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos and the heart of the children to their fathers, y el corazón de los hijos hacia los padres. lest I come and smite the earth with a curse." No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. God is raising us up to be the Elijahs, Dios nos ha llamado para ser como Elías, to preach in the spirit and power of Elijah, predicar en el espíritu y el poder de Elías, to teach and share in the spirit and power of Elijah. para enseñar y compartir el poder de Elías. But notice what this message does. Pero note lo que hace este mensaje. It turns the hearts of the fathers to the children, Torna los corazones de los padres a los hijos and the hearts of the children to their fathers. y los hijos de los corazones de los hijos a los padres. This message has to deal with the heart. Este mensaje tiene que tocar el corazón. God wants our hearts, Dios quiere nuestros corazones, because true worship takes place in the heart. porque la verdadera adoración ocurre en el corazón. And God's covenant is written in the minds and the heart. Y el pacto de Dios se escribe en la mente y el corazón. And so 2,000 years ago, Jesus came to be the law of God in flesh. Así que hace 2000 años Jesús vino a vivir la ley en carne humana, Showing us as Adventists what it means to reveal the law. mostrándonos a nosotros los adventistas qué significa revelar la ley de Dios. Desire of Ages, page 19. El deseo de todas las gentes, página 19. By coming to dwell with us, Al venir a morar con nosotros, Jesus was to reveal God both to men and angels. Jesús debía revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. He was the Word of God, Él era el verbo de Dios, God's thought made audible. el pensamiento de Dios hecho audible. In his prayer for his disciples, he says, En su oración por sus discípulos, Jesús dijo, "I have declared unto them thy name, yo les he declarado tu nombre, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness." misericordioso, lleno de gracia, abundante en bondad y en verdad. That the love wherewith thou hast loved me may be in them, Y luego dijo Jesús, que el amor con el cual tú me has amado, Padre, and I in them. pueda estar en ellos y yo en ellos. Jesus came to reveal to us who the Father is. Jesús vino a este mundo para revelarnos a nosotros quién es el Padre. And so every act of ministry Así que toda acción y todo ministerio in the life of Christ en la vida de Cristo was to show the world who God is. fue para mostrarle al mundo cómo es Dios. Why? Because God's character is on trial. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios está en tela de juicio. And it's you and I who are called to vindicate his character. Y ustedes y yo somos llamados para vindicar el carácter de Dios. To tell the universe that God is not guilty, he is love. Para decirle al universo que Dios no es culpable, que Dios es amor. And Jesus preached most of the time by living his sermons. Y el Señor Jesucristo predicó la mayoría de las veces viviendo sus sermones. And we ought to preach by our life. Y nosotros debemos predicar por medio de nuestra vida. So if we're called to preach in the spirit and power of Elijah, Así que si se nos ha llamado para predicar en el espíritu y el poder de Elías, and if this remnant movement is to be the fulfillment of this prophecy, y si este movimiento remanente debe ser el cumplimiento de esa profecía de Malaquías, who else fulfilled the prophecy? ¿quién ha cumplido esta profecía? There was a man named John the Baptist. Turning in your Bibles to Luke chapter 3. Había un hombre que se llamaba Juan el Bautista. Busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. Luke chapter 3 and verse 4. Lucas, el capítulo 3 y el versículo 4. God raised John the Baptist up, Dios levantó a Juan el Bautista and in verse 4 it says this: y en el versículo 4 dice lo siguiente. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, saying, the voice of one crying in the wilderness, que dice, voz del que clama en el desierto, prepare ye the way of the Lord, preparad el camino del Señor,
and make his path straight. enderezar sus sendas. If we are to be the second and last fulfillment Si nosotros vamos a hacer el cumplimiento final of the Elijah message, del mensaje de Elías, our message ought to be identical to John's message. nuestro mensaje debe ser idéntico al mensaje que predicó Juan. And what was John's message? ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? Prepare ye the way of the Lord. Preparad el camino para el Señor. So now I ask you the question, Así que quiero preguntarles ahora, what is the way of the Lord? ¿qué es el camino del Señor? Well, the Bible makes it very clear. Bueno, la Biblia nos dice claramente qué es. King David says, thy way, O God, is in the sanctuary. El rey David dijo, tu camino, oh Señor, está en el santuario. John the Baptist preached, prepare ye the way of the Lord. Juan el Bautista predicó, preparad el camino para el Señor. And our message ought to be the same thing, Y nuestro mensaje debe ser el mismo, but not focusing on the earthly sanctuary, pero no enfocándonos en el santuario terrenal, but directing the minds of men to the heavenly sino sanctuary, dirigiendo las mentes de los hombres al santuario celestial, where forgiveness of sin is being made, donde el Señor Jesucristo está perdonando los pecados de los seres humanos, where the blotting out of sin is being made. donde el Señor Jesucristo está borrando los pecados de los seres humanos. You see, most people in most churches tell you La mayoría de la gente de las diversas iglesias le dicen that atonement was made on the cross. que la expiación terminó cuando Cristo murió en la cruz. Is that true? ¿Es verdad eso? The provision for atonement was made on the cross. En la cruz se hizo provisión para el perdón. Jesus Christ was there, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesús colgó en la cruz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. But atonement did not take place until he became high priest Pero la expiación no ocurrió sino hasta que Jesús llegó a ser sumo sacerdote and moved into the most holy place. y se movió al lugar santísimo. We are the only ones who teach this message. Nosotros somos los únicos que enseñamos este mensaje. We are the only ones with the heavenly sanctuary doctrine. Somos los únicos que comprendemos la realidad de la doctrina del santuario celestial. The only ones who understand and teach Daniel 8 Los únicos que entendemos cabalmente el capítulo 8 de Daniel and the 2300-day prophecy. y la profecía de los 2300 días. Which means we are the only ones qualified Que significa que nosotros somos los únicos que estamos calificados to preach in the spirit and power of Elijah. para predicar en el espíritu y el poder de Elías. Now, what a privilege that is. Qué gran privilegio es eso, mis hermanos y hermanas. We are not to boast about it. No tenemos que jactarnos de ello, We ought to be humble about it. tenemos que ser humildes. But nonetheless, we are the only ones qualified Pero nosotros somos los únicos que estamos calificados to preach in the spirit and power of Elijah. para predicar en el espíritu y el poder de Elías. To turn the hearts of the fathers to the children, Para tornar los corazones de los padres a los hijos and the hearts of the children to their y fathers. los corazones de los hijos a los padres. Let's focus on the heart. Enfoquémonos en el corazón. Turn to Revelation chapter 14, Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 14 and verse 1. y el versículo 1. The Bible talks about a last day people, La Biblia nos describe el pueblo final de Dios and these people are sealed. y este pueblo está sellado. They're called the 144,000. Se conocen como los 144,000. Starting in verse 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, Después miré y vi que el Cordero estaba de pie en el monte de Sión and with him 144,000. y con él 144,000. Now notice this. Ahora noten esto, Having the Father's name written in their foreheads. que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. The 144,000, beloved, Los 144,000, mis queridos, are those who have the Father's name written in their forehead. son aquellos que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. So now we ask the question, well, what's God's name? Así que ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es el nombre de Dios? Thousands of years ago, Hace miles de años there was a man named Moses. había un hombre llamado Moisés And God told Moses to hike a big mountain.
Y Dios le dijo a Moisés que subiera una gran The montaña. mountain was called Mount Sinai. El monte se conoce como el monte Sinaí. And Moses was to receive God's law. Y allí Moisés debía recibir la ley de Dios. So God gave Moses his law. Así que Dios le dio a Moisés su ley. Moses came down the mountain back to the camp. Moisés descendió del monte a donde estaba el pueblo en el campamento. And he saw the children of God, the children of Israel, Y vieron a los hijos de Israel dancing around a golden calf. bailando en derredor de un becerro de oro. And sexual activity was taking place. Esa actividad se estaba realizando en ese momento. And it was being led by his very own brother. Y el movimiento era dirigido por el propio hermano de Moisés. So Moses was enraged, he was angry, Así que Moisés se llenó de ira santa, and he threw the law down, tomó las tablas de la ley y las tiró and it broke. y se rompieron las tablas. So now what? ¿Y ahora qué podía pasar? Moses has to hike back up the mountain Moisés tuvo que subir otra vez a la montaña and receive the law of God the second y time. recibir la ley de Dios por segunda vez. And something very special takes place. Y algo muy especial ocurrió allí. Turn to Exodus chapter 33. Vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 33. Éxodo 33. Chapter 33, verses 18. Vamos a leer el versículo 18. At this point, Moses is fed up with Israel. En este momento Moisés está completamente enojado con Israel. He is tired of their open rebellion. Está cansado de la rebelión abierta de ellos contra Dios. Now, let me ask you a question. Ahora déjeme hacerles una pregunta. Are we not Israel? ¿Acaso nosotros no somos Israel? Are we tired of open rebellion in the Adventist church? ¿Estamos cansados nosotros de rebelión abierta en la iglesia adventista del séptimo día? Well, Moses was. Moisés lo estaba. And notice what he did. Y noten lo que hizo Moisés. In verse 18, Moses says, En el versículo 18 dice Moisés, I beseech thee, Lord, show me thy glory. te ruego que me muestres tu gloria. And then God said in verse 19, Y luego en el versículo 19 dice, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. And will be gracious to whom I'll be gracious, Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia and will show mercy on whom I'll show y mercy. soy clemente con quiero ser clemente. So because Moses was tired of rebellion, Así que Moisés, siendo que estaba cansado de la rebelión, he goes to seek God's glory. sube al monte para ver la gloria de Dios. And while he's asking for the glory of God, God gives him his name. Y mientras está pidiendo que Dios le revele su gloria, Dios le revela su nombre. So what's God's name? Así que la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? Chapter 34, El capítulo 34, starting in verse 5. empezando en el versículo 5. And the Lord descended in the cloud and stood with him there, Dice, descendió Jehová en la nube y permaneció allí, junto a él. and proclaimed the name of the Lord. Y él proclamó el nombre de Jehová. The Lord passed before him Jehová pasó por delante de él and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad. Keeping mercy for thousands and forgiving iniquity and transgression and sin. Y luego sigue diciendo, guardando misericordia y verdad, guardando misericordia a millares que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado. And that will by no means clear the guilty, Pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado, visiting the iniquity of the fathers upon the children, que castiga la maldad de los padres en los hijos and upon the children's children, y en los hijos de los hijos, unto the third and fourth generation. hasta la tercera y la cuarta generación. So Moses asks for God's glory. Así que Moisés le pide a Dios que le revele su gloria. God tells Moses, I'll give you my name. Dios le dice a Moisés, te daré mi nombre. And when God gives Moses his name, he reveals to Moses his character. Y cuando Dios le da a Moisés su nombre, le revela junto con su nombre su carácter. So God's glory, Así que la gloria de Dios, God's name, el nombre de Dios and his character y el carácter de are Dios, all synonymous. todos son intercambiables. They're all the same thing.
Todos son lo mismo. So the 144,000, beloved, Así que los 144,000, mis queridos, in the last days of Earth's history, que vivirán en los últimos días de la historia, one of their characteristics ¿cuáles son una de sus is that características? they have the Father's name written on their forehead. Es que ellos tienen el nombre de su Padre escrito en sus frentes. They have the character of God written on their forehead. Tienen el carácter de Dios inscrito en sus frentes. They are sealed with God's character. Están sellados con el carácter de Dios. And His law is His character. Y la ley de Dios es su carácter. Which is why those who are sealed Por eso es que los que están sellados are viewed as those keeping His 7-day Sabbath. se presentan como aquellos que guardan el santo sábado del Señor. They have the character of God in their foreheads. Tienen el carácter de Dios en sus frentes. Their life is filled with God's character. Su vida está llena del carácter de Dios. They have been changed into God's character. Han sido cambiados y transformados a semejanza del carácter de Dios. You see, something must take place in this church before Jesus comes. Algo tiene que suceder en esta iglesia antes que Jesús pueda regresar. Ellen White says Dice la sierva del Señor that perfection must take place in God's church. que el pueblo de Dios debe alcanzar la perfección en la iglesia. She says when the character of God Dice que cuando el carácter de Dios is perfectly reproduced in His people, sea perfectamente reproducido en su pueblo, then He will come to claim them as His own. entonces Dios vendrá a reclamarlos como suyos. So God's not coming until you and I attain His character, Así que Dios no va a venir sino hasta que nosotros reflejemos el carácter de Dios, until His name is written on our forehead. hasta que su nombre esté inscrito en nuestras frentes. Now, the everlasting gospel taught in the Bible El evangelio eterno que se enseña en la Biblia is different from the gospel taught in the evangelical world. es muy diferente que el evangelio que enseñan las iglesias evangélicas del mundo. Notice the 144,000 Note que los 144,000 have the Father's name written. tienen el nombre de Dios inscrito. It's a process. Es un proceso. It takes time to write. Toma tiempo escribir ese nombre. But the evangelical world Pero el mundo evangélico believes that God's name is stamped. creen que el nombre de Dios es estampado o sellado. It happens at once. Sucede de una vez por todas. Once saved, always saved. Una vez salvo, siempre salvo. But God's people Pero have, el pueblo de Dios have God's name written. tienen el nombre de Dios inscrito. And they have fallen many times. Y el pueblo de Dios ha caído en pecado muchas veces. But by the time God's name is done being written, Pero cuando Dios termine de inscribir su nombre, they have perfected Christian character. tienen un carácter cristiano perfecto. And that's when Jesus can come. Y entonces el Señor Jesucristo podrá venir. So how do we do it? Así que, ¿cómo podemos lograr esto? Well, the answer is simple. La respuesta es sencilla. We don't. Nosotros no lo hacemos. Christ does it through us. Jesús lo hace por medio de nosotros. Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Paul tells us to look to Christ, the hope of glory. El apóstol Pablo nos dice que miremos a Cristo, la esperanza de gloria. It's Him who works in us. Es Dios quien obra en nosotros. It's Him who works through us Es aquel que obra por medio de nosotros to reach the world. para alcanzar al mundo. If we are to be light bearers, Si nosotros vamos a ser portadores de luz, and if Jesus was a light bearer, y si Cristo fue un portador de luz, then our work ought to be similar to Jesus. entonces la obra nuestra debe ser semejante a la obra de Jesús. Jesus spent most of His time not preaching, La mayor parte del tiempo Jesús no pasó predicando, but living His faith sino viviendo su fe and living it through healing. y viviéndola por medio de sanar a los enfermos. Most of His time was healing people, La mayor parte de su tiempo lo dedicó a sanar a la gente, spending time with people. pasando tiempo con la gente. The worst people you could think of, La peor clase de gente de la cual puedan pensar, He worked with them. Jesús trabajó con ellos. He did not come to save the rich or the famous. Jesús no vino para salvar a los ricos ni a los famosos. He came to seek and save the lost. Vino a buscar y salvar a los perdidos. And I'm glad that He has called me, Y estoy muy alegre que me ha llamado a mí. who once was lost, Que estuve una vez perdido, but now I'm found. pero ahora me ha hallado. Amen.
So what did Jesus do? Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Because we ought to mirror his work. Porque nosotros tenemos que reflejar la obra que desempeñó Jesús. Jesus spent most of his time healing, Jesús pasó la mayor parte de su tiempo sanando. and so we must spend our time engaging in the healing work. Así que nosotros debemos pasar la mayor parte de nuestro tiempo en obras de sanidad. Now, Ellen White calls, she says the health message is the right arm of the La gospel. hermana White dice que nuestro mensaje de salud es el brazo derecho de nuestro mensaje. Now, why is it the right hand? Why not the left hand? ¿Por qué el brazo derecho y no el brazo izquierdo? How many of you are right-handed? ¿Cuántos de ustedes usan la mano derecha? The majority of people here. La mayoría de los que están aquí. You see, right hand signifies strength and power. La mano derecha significa fortaleza. It's the health message that gives us power Es el mensaje de la salud que nos da poder to share God's character to the world. para compartir el carácter de Dios con el mundo. It's the medical missionary work, Es la obra médico-misionera, helping people, ayudando a la gente, sheltering people, escudando a la gente, clothing people, vistiendo a la gente, feeding people, alimentando a la gente, being Jesus to them, ser un representante de Cristo a ellos, so that when they look at us, para que cuando ellos nos vean, they see Christ in us, ven a Cristo en the nosotros, hope of glory. la esperanza de gloria. Amen. Amén. Isaiah 58 Isaías 58 is the message of the hour. es el mensaje de la hora. It's to feed people, to clothe people, Es un mensaje de alimentar a la gente, de cubrirlos, to show them love. para mostrarles el amor. And the 144,000 have God's name Y los 144,000 tienen el nombre de Dios or his character, o su carácter, which is love. que es amor. Paul says, he who loveth not knoweth not God, for God is love. El apóstol Juan dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. And they shall know us by our love. Dice también la Biblia que nos conocerán por nuestro amor. You see, God is wanting to bring you and I Dios quiere atraernos a usted y a mí to a point where when the world looks at you and I, a un punto que cuando el mundo nos ve a nosotros, they don't see Diamond Garcia or Stephen Bohr. no ven a Diamond García ni a Stephen Bohr. They see Jesus Christ. Ellos ven es a Cristo Jesús. When the world sees Jesus Cuando el mundo ve a Jesús and his character being reflected, y el carácter de él reflejado en su pueblo, then his character will be vindicated, entonces su carácter será vindicado and each person will have the choice to make, y cada persona tendrá que tomar una decisión. God or Satan, Dios o Satanás, the mark of the beast or the seal of God. la marca de la bestia o el sello de Dios. Two choices. Dos elecciones. And God uses us as his instruments Y Dios nos usa a nosotros como sus instrumentos to show the world the right choice. para mostrarle al mundo cuál es la elección correcta. What a privilege it is to be called a Seventh-day Adventist. Qué gran privilegio el ser llamado adventista del séptimo día. It's an amazing, awesome opportunity. Es una oportunidad extraordinaria. The literal meaning of the word church in Greek El significado literal de la palabra iglesia en el griego means people who have been called out. significa un pueblo que ha sido llamado a salir. And we are simply a group of people who have been called out of darkness into God's marvelous Somos light. sencillamente un grupo de personas que han sido llamados a salir de las tinieblas a su luz admirable. 1 Peter chapter 2 and verse 9. Primera de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Verse 9. But ye are a chosen generation, Dice allí el apóstol San Pedro lo siguiente: a royal priesthood, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, a holy nation, nación santa, a peculiar people, pueblo adquirido por Dios, that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are a people who are called out.
Somos un pueblo que ha sido llamado a salir. So let's not live in darkness. Así que no vivamos en las tinieblas. Let's not mix darkness with light. No mezclemos la luz con las tinieblas. Let's not mix truth with error. No mezclemos la verdad con el error. We can't be on the fence. No podemos estar sentados en la cerca. For God says you're either hot or cold. Porque Dios dice que tenemos que ser o calientes o fríos. But those who are lukewarm, I will spew out of my mouth. Dice Jesús que aquellos que son tibios los escupirá de su boca. In the Greek, that means to puke or to throw up. En el idioma griego significa vomitar. God is disgusted with people who are sitting on the fence. Dios está disgustado con la gente que está sentada en la cerca. Let's make a choice for Him. Hagamos una elección de escogerlo a Él. Now, one of the things I said earlier Una de las cosas que dije antes was that for every truth that God has, Satan has a counterfeit. es que para cada verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación. We are told by inspiration Se nos dice por la inspiración that God will raise up que Dios levantará an army of young people a un ejército de jóvenes in His remnant church en su iglesia remanente who are rightly trained, que van a ser bien adiestrados, who will stand for the truth though the heavens fall. que se mantendrán firmes a la verdad aunque se desplomen los cielos. I just spoke to some young people today Yo hablé hoy con un grupo de jóvenes for their chapel service at Academy. en el servicio de capilla de la mañana And I reminded them y les recordé that this church was started by young people. que esta iglesia comenzó con un movimiento juvenil. Ellen White was just 17 years old when God gave her first vision. La hermana White tenía tan solo 17 años cuando Dios le dio su primera visión. Our pioneers were young people. Nuestros pioneros fue gente joven. You go back and look at the old pictures. Vayan y miren los retratos de nuestros pioneros. At the 1888 General Conference session, En la sesión de la Conferencia General de 1888, the majority of the delegates la mayoría de los delegados que asistieron were under 40 years old. tenían menos de 40 años. Young people started this church. Los jóvenes comenzaron o iniciaron esta iglesia. And God will use young people to finish the work. Y Dios usará a los jóvenes para la terminación de la obra. But there's a condition. Pero hay una condición. She says young people who are rightly trained. Ella dice que Dios va a usar a jóvenes bien adiestrados o educados. The problem is many young people today El problema es que muchos jóvenes hoy are not being rightly trained. no están siendo educados apropiadamente. And it's not their fault. Y no es culpa de ellos. It's the leader's fault. Es la culpa de los líderes, Parents, teachers, pastors. padres, maestros, pastores. We ought to reveal God's character to them. Nosotros debemos revelar el carácter de Dios a ellos. They ought to know God through us. Ellos deben conocer a Dios por medio de nosotros. And when they see God, Y cuando ellos vean a Dios, they will serve Him. van a servirle. When they see truth, Cuando vean la verdad, they will know to avoid error. van a poder apartarse del error. But the problem why many young people are leaving today is because they don't see truth. Pero la razón por la cual tantos jóvenes salen de la iglesia hoy es porque no ven la verdad. And sometimes we try to make all these different methods Y a veces nosotros inventamos toda clase de métodos to bring our young people in. para atraer a los jóvenes a la iglesia. We try to start wearing jewelry Tratamos de permitir que usen joyas, and playing rock music, les ponemos música rock, allowing mini skirts, permitimos ropa y modesta so that young people will supposedly feel comfortable. para que todos los jóvenes se sientan cómodos en la iglesia. And we don't realize that Jesus gave us one simple solution. Y no nos damos cuenta que Cristo nos dio una solución sencilla. He says, and if I be lifted up, Dijo, si yo fuera levantado, I will draw all men unto me. atraeré a todos a mí mismo. Listen closely. Escuchen It's cuidadosamente. not our job to bring young people in. No es nuestra obra atraer a los jóvenes a la iglesia. It's God's job. Es la obra de Dios. We don't change our methods. Nosotros no We cambiamos stay nuestros true to the métodos. Bible. Nos mantenemos fieles a la palabra. It's God through the Holy Spirit who brings them in. Es Dios por medio del Espíritu Santo que atrae a los jóvenes a la iglesia. Our job and our role is to lift up Jesus, Nuestra obra es levantar en alto a Jesús, to draw them to the cross of Calvary, atraerlos a la cruz del Calvario, to reveal to them
Christ's ministry as high priest. Revelarle a ellos la obra de Cristo como sumo sacerdote. Show them Jesus and they'll be saved. Mostrarles a Jesús para que se puedan salvar. Let God do the work. Permitamos que Dios haga la obra. Let him bring his people in. Que Cristo traiga a los jóvenes a la iglesia. But in the meantime, we are not to divert from truth. Pero mientras tanto, nosotros no debemos desviarnos de la verdad. And as we close, Y al terminar, I want to share you a little bit about myself. quiero compartir algunos detalles en cuanto a mi persona. I was not raised an Adventist. Yo no me crié adventista. In fact, I'm the only Adventist in my family, En realidad yo soy el único adventista de mi familia, besides my grandmother. además de mi abuela. She was baptized in the church in her 20s, Ella fue bautizada en la iglesia adventista cuando tenía más o menos 20 años, but she was only Adventist for a few months. pero solo fue adventista por unos pocos meses. She had left the church for over 30 years. Salió de la iglesia por más de 30 años. And one day on a hot Hawaiian day, Y en un día muy caluroso en Hawái, because I'm from Hawaii, porque él es de Hawái, I was in her house going through boxes of cookbooks. estaba en su casa mirando muchos libros que tenía de culinaria And on the bottom of the box of cookbooks, y bien abajo en la caja de libros de culinaria I find a book called The Great Controversy. conseguí un libro titulado El conflicto de los siglos. I opened to the first page of this book, Abrí el libro a la primera página and the first word says, "If thou hadst known." y la primera frase dice, si hubieras conocido. I said, "This makes no sense." Digo, esto no tiene sentido. So I closed the book and put it away. Así que cerré el libro y lo guardé. But something told me, something told me to go back and pick the book up. Pero algo me impresionó que debía regresar a la caja y sacar otra vez el libro. And I look back now and see that it was the Holy Spirit. Y no tengo duda al mirar hacia atrás que esa voz era del Espíritu Santo. And you know, in school, all the answers to all the math questions En la escuela, todas las respuestas a la materia de matemáticas were in the back of the book. estaban en la parte de atrás del So libro. I went to the back of the book Así que fui al final del libro and I read the last 2 chapters. y leí los últimos 2 capítulos del conflicto de los siglos. God's people delivered and the controversy ended. La liberación del pueblo de Dios y la controversia final. And to make a long story short, Y para hacer una larga historia corta, I became a Seventh-day Adventist. llegué a ser un adventista el séptimo día. My father was a drug dealer Mi padre era un narcotraficante, and still is today. aún hasta el día de hoy es un narcotraficante. My mom was a thief, Mi madre fue ladrona and they would do these things to support the family. y hacían estas cosas para apoyar económicamente a la familia. It was a crazy household. Era una familia loca. Drugs and alcohol right before my very eyes. Drogas y alcohol por todas partes ante mis ojos. And at the age of 3 years old, Y a la edad de 3 años, I thought that drugs and alcohol was a normal thing. yo pensé que el usar drogas y alcohol era algo normal. I thought that every family did it. Yo pensaba que todas las familias participaban de I eso. thought that when you become an adult, that's just what you do. Yo pensaba que cuando uno se hace adulto, pues participa de esas cosas. But yet God led me to a book called The Great Controversy. Pero Dios me llevó a un libro llamado El conflicto de los siglos. God called me out of darkness into his marvelous light. Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. And since then, I've been preaching the Advent message. Y desde ese tiempo yo he estado predicando el mensaje adventista. And he's taking me all over the world. Y Dios me ha llevado a todas partes del mundo. And I consider it a distinct honor and privilege. Y lo considero un honor y un privilegio. God has called all of us out of darkness Dios nos ha llamado a todos nosotros a salir de las tinieblas, into his marvelous light. a su luz admirable. But God does not want us to divert from his word. Pero Dios no quiere que nos desviemos de su palabra. I'm just 18 years old, Yo solamente tengo 18 años and there are many children in our church. y hay muchos niños en nuestra iglesia. There are many youth and millennials in our church Hay muchos jóvenes y mileniales en la iglesia who are not rightly being trained. que no están siendo bien They're adiestrados. being trained in the wrong things. Están siendo adiestrados en las cosas equivocadas. And God is wanting to revive and reform this church Y Dios quiere reavivar y reformar a esta iglesia. because this is his church. Porque esta es su iglesia. So let's stand true to his word. Así que mantengámonos fieles a su palabra.
And let's not move our feet from the path to God. No movamos nuestros pies del camino que ha trazado Dios. My appeal to you is simple, the same appeal as last night. Apelo a ustedes como apelé anoche. Let us spend a thoughtful hour each day Pasemos una hora reflexionando cada día, to contemplate on the life of Christ. reflexionando y contemplando la vida de Jesús. Because as we behold Jesus in His Word Porque al contemplar a Jesús en su palabra and in the spirit of prophecy, y en el espíritu de profecía, we will become changed into His image. seremos transformados a su imagen. God's name is currently being written on each one of you. El nombre de Dios se está escribiendo ahora en el presente en cada uno de nosotros. And let's allow God to finish writing His name in us. Permitamos que Dios termine de escribir su nombre sobre nosotros. Let's pray. Oremos. Father God, we thank you once again for the privilege it is to be called a Seventh-day Adventist. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de ser adventistas. Thank you for calling us out of darkness and bringing us into your light. Gracias por sacarnos de las tinieblas para meternos a tu luz admirable. And thank you, Lord, for writing your name on our forehead. Y gracias, Padre, por escribir tu nombre en nuestra frente. Lord, I pray for each person here and their family Yo oro por cada persona aquí y su familia. that you may continue to write your name in their lives, Que puedas continuar escribiendo tu nombre en sus vidas. that they may be a mirror of your Que character. ellos puedan ser un reflejo de tu carácter. And Lord, come quickly and take us home. Y Señor, ven pronto y llévanos a nuestro hogar. In Christ's name, amen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. God bless you. Amén. El Señor les bendiga. No olviden mañana en la noche, hermanos y hermanas, no se lo pierdan. La información de mañana es vitalmente importante. Va a predicar un individuo que es un experto en la problemática que estamos enfrentando ahora. Muy bien documentado. Ha escrito varios libros. Así que no falten mañana, llamen a otros miembros de esta iglesia, de otras iglesias, para que tengamos mañana un lleno total. Dios les bendiga.